Miren lo que dice. En el versículo 6, cuando encuentres por el camino, dice, algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra, con polluelos o huevos, y la madre echada sobre los polluelos, no sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Sí, no tomarás la madre con los hijos. Dejarás ir a la madre y tomarás los polluelos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Tus días. Cuando dice, en el versículo 8, cuando dice, edifiques casa nueva, harás, dice, pretil a tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa. Si de él cayere alguno, no sembrarás, dice, no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No harás con buey y con asno juntamente. No ararás, o sea, antes araban, y nosotros hemos conocido que araban con buey o con asno. Actualmente se hace, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Sí se hace cuando los terrenos son pequeños, angostos, ¿no es cierto? Ararás con buey y con asno juntamente, dice, no vestirás ropa de lana y lino justamente. Te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. Ahora, miren lo que nos ha hablado de las cosas, cómo debemos ayudar y lo que no debemos retenerlo con nosotros. Vamos a ver qué nos dice de esto para entender lo que nos ha hablado nuestro Dios. Vamos a Éxodo, capítulo 23. Volvamos a Éxodo, así, al principio de profecías. Volvamos ahí, 23, hermanos, para que entendamos la palabra de vuestro Dios. ¿Qué nos está diciéndonos aquí? Al capítulo 23 y los versículos 4 y 5. 4 y 5. Miren lo que dice el Señor. Si encontrares el buey de tu enemigo, miren lo que dice. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuélvele ¿a qué? Al encontrar lo que dice, vuélvele ¿qué? Llévaselo. A llevárselo. Pero ¿qué haría si encontraría que es su enemigo? Que se pierda, porque lo odia, tiene los rencor, que se pierda, que aunque sea lo empuja más allá. Eso lo hace porque no conoce sus leyes del Señor, lo que tiene que hacer. ¿Y qué le pasa después a esa persona que actúa así? ¿Es bendecida? ¿Es bendecida? ¿Pero por qué? ¿Qué dice? ¿No dice la maldición? Eso tenemos que leer para entender por eso lo que dice el Señor. No sería bendecido porque habría hecho una cosa mala si no le devuelve, ¿no? Y en el versículo 5, ¿qué dice? En el versículo 5, si vinieres, dice, si vieres el asno del que te aborrece, caído debajo de su carga, y le dejares sin ayuda, antes bien le ayudarás. ¿Y qué dice? ¿A qué? Al levantarlo. Pero ¿qué hace el que es esto? ¿Qué hace el que lo aborrece, el que odia? Le ayuda. Más allá lo empuja, al contrario, ¿no? Le dice, lo que hace por desconocimiento de las leyes de nuestro Dios. Vamos a Levíticos 19. Ahí nomás está, a Levíticos 19. Después de Éxodo. Levíticos 19. Para que así entendamos lo que dice nuestro Dios. Porque si no, no entenderíamos las cosas que nos habla.
Vamos a Levíticos, al capítulo 19 y el versículo 19 también. El versículo 19 también. Miren lo que dice la palabra de Dios. Levíticos capítulo 19 y versículo 19. Miren lo que dice. Mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de ¿qué? De hilos. Miren lo que dijo la palabra del Señor, que no harás, y aquí si ustedes se recordarían y estudiarían, pero pueden estudiarlo, este capítulo 19, dice el versículo 1 hasta el versículo 37, y entenderán qué dijo el Señor de lo que nos está mandando. Así entenderían qué dice, qué dijo, qué más dice aquí. Porque si yo me paso haciéndoles entender, no vamos a terminar nuestros estudios. No vamos a terminar de que el Señor nos hable. Ustedes les doy para que ustedes vuelvan, porque ya hemos escudriñado, pero pareciera que no les ha quedado nada, hermanos. ¿Eh? Muy bien. Vamos ahora a Números. Ahí nomás, despuesito de Levíticos. A Números, al capítulo 15. Capítulo 15, hermanos. Números, capítulo 15, para que entendáis la palabra de vuestro Dios. Y los versículos 37 y 41. 37 y 41. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice, y 30, dijo 15, el capítulo 15, hermanos, ¿ah? Y los versículos, para que no se van a confundir, 37 y 41. En el versículo 37 dice el Señor. Y Jehová habló a Moisés diciendo, ¿ve? Le habló. ¿Quién es el que dio las leyes para la humanidad de esta tierra, hermano? ¿Quién dio las leyes? ¿Quién? ¿Quién ha dado las leyes? ¿Quién ha dado sus mandamientos? ¿Quién es el Señor? Que nuestro Señor. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué dio las leyes? ¿Con qué escribió? Con su dedo. Con su dedo. ¿En qué? En una piedra. En una piedra. Eso es lo que tenemos que entender de obedecer. Las leyes que dio nuestro Señor, Dios, el creador del universo y de toda la tierra, hermano. Él es el que tenemos, lo dice, por eso es que dice, y Jehová habló a Moisés. ¿Y Moisés quién era? ¿Quién era Moisés para vuestro Dios? Era, no, su profeta, hermano. Los discípulos son de nuestro Señor Jesucristo cuando Él estuvo en la tierra. No confundan eso. Y de Él eran sus profetas, porque estamos en profecías, hermanos. Pero ¿de dónde nos está mandando? También nos manda, también a dónde. También nos manda el Segundo Testamento. ¿Ven? ¿Ven lo que dice el Señor? Miren lo que dice aquí, por eso dice, y Jehová habló a Moisés diciendo. Ahora vamos al 41 que nos dice. ¿Qué nos dice en el versículo 41, hermano? Miren lo que dice. Yo Jehová, dice Jehová. ¿Qué está diciendo yo, hermanito? ¿Qué está diciendo yo? ¿Qué está diciendo Jehová? Que Él era el Dios, el único, el dueño de todo, ¿sí o no? Sí, ya. Por eso es que tienen que entender en su palabra que dice así. Yo, dice, no estoy diciendo yo, la hermana Estelita, está diciendo nuestro Padre a nosotros. Nos está hablando ahorita, yo, dice, por eso dice, yo, nuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser, dice, para ser vuestro Dios, yo, Jehová, vuestro Dios. Entonces, ¿quién es el dueño de todo? Nuestro Dios. ¿Es el dueño de lo que existe en el cielo y en la tierra? Sí. Bien. Esto es lo que quiero poner. No hay más a quien adorar. No hay a nadie más. Yo soy celoso. ¿Qué castigo? ¿Qué dice? ¿A quién castiga? A padres, a hijos, a nietos, a bisnietos. Primera, cuarta y quinta generación. Que dijo el Señor, los castiga porque, ¿cómo es lo que hace? Adoran es lo que queremos. Es lo que tienen que entender cuando nos habla. Nos está hablando el Señor ahora a todos. A todos.
Y Jehová habló, y habló. Yo, Jehová dice, yo, está hablando. Y ustedes escudriñenlo todo a donde están, hermanos. Y para que vean qué tienen que hacer para obedecer y qué les espera a los desobedientes, hermanos. Muy bien, ¿ven? ¿Cómo vamos entendiendo las palabras de vuestro Dios, lo que nos hablaron? Muy bien, ahí hemos acabado, hermanos, profecías. Ahora ustedes para el siguiente sábado, hermanos, van a escudriñar aquí. Van a escudriñar aquí, porque el día en que estamos, 14, ¿no es cierto? Ya. Van a escudriñar para el sábado que viene, dice el capítulo 22, pero dice el versículo 13, anótenselo, 13, y ahí va a ser lo que nos va a hablar nuestro Dios, que son leyes sobre la castidad, y ahí vamos a saber qué cosa es la castidad. No dice, está casto, pero ni siquiera saben el significado de castidad. ¿Qué cosa es castidad, hermanos? Bueno, van a escudriñar para el próximo sábado que nos va a hablar nuestro Dios. Muy bien, vamos ahora al Segundo Testamento. Vamos a la estadía de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. ¿Qué vino a hacer el Señor para todos sus hijos, para toda esta humanidad aquí en la tierra? Muy bien, vamos a escudriñar en San Lucas, en el capítulo 6. Volteen ahora, busquen. ¿Ya? Anótenlo donde tienen que ser para que entiendan, hermanos, entiendan, por el amor de Dios. Si nos está hablando tan clarito el Padre Celestial, si no todos han cometido sus errores y siguen cometiendo por desconocimiento, porque tuvimos una religión que nunca nos enseñaron la verdad. Yo tengo, por eso digo, la raza humana. ¿Y dónde van a quedar? ¿Dónde van a quedar? ¿Ya notaron, hermanos? Muy bien. Ahora sí, a San Lucas, al capítulo 6, y el versículo 17. A ver, San Lucas. Tienen que escudriñar, hermanos. No vengan acá solamente a tientas y a ciegas. Ustedes escudriñen la palabra de Dios. Para eso el Señor les está diciendo ahora, les está dejando ya su tarea, para que ustedes escudriñen al próximo sábado que nos viene a hablar. Ustedes se van a entender cuando nos está hablando nuestro Señor, ¿no? Ya, entonces ahora, San Lucas capítulo 6 y versículo 17. Jesús atiende a una multitud. Jesús atiende a una multitud. ¿Qué es multitud, hermanos? Harta gente. Miren. Dice así, miren. En el versículo 17 dice, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos. Ahí recién, nuestro Señor Jesucristo recién es que tiene sus discípulos. El Señor Dios, el Espíritu Santo, Yahvé, Jehová, Jesucristo, en el principio eran sus profetas. No se olviden de eso, hermanos, no se olviden. Dice así, y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén, de toda Judea, de Jerusalén, y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle. Mira cómo venía la gente, muchedumbre, como dice, muchedumbre, harta gente. Ahí la gente venía con sus bebés en los brazos, con sus chiquitos, el esposo, la esposa, la mamá, el papá, todos venían, lo buscaban. El Señor no predicaba en la sinagoga, el Señor predicaba a campo abierto, predicaba en las orillas del mar, predicaba en los campos, porque ya no cabía, era la muchedumbre. Por eso es que se pusieron celosos. ¿Quiénes se pusieron celosos? Que lo llevaron hasta la muerte. ¿Quién? Los escribas, los fariseos, los sacerdotes, Anás, Caifás, hermanitos. Esos son los que se ponían de envidia, la envidia porque veía que tanta gente lo seguía a vuestro Señor, a vuestro Dios, ¿no? Por eso esto es lo que tenemos que entender, hermanitos. Dice así, sigue hablándonos, dice, de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades.
por eso que Él es el médico eficaz. ¿Cómo no va a ser el médico si Él nos ha hecho su semejanza? Somos como Él, ¿no? Dice, ya, y sus enfermedades. Y en el versículo 18 dice, y los que habían sido, y los que, escuchen bien esa palabra, ¿verdad? Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos, eran sanados. ¿Qué cosa es para ustedes los espíritus inmundos? ¿Qué son para ustedes? ¿Qué son? Los demonios. Ya no sabemos que hay millones y millares de demonios en esta tierra. Son espíritus malignos que no tienen hueso. Son espíritus malignos. Es lo que nos dice aquí. Por eso es que dice para ser sanados de su enfermedad, y los que habían sido atormentados de espíritus, que dice, de espíritus inmundos, eran sanados. O sea que estaban atormentados, o sea que estaban locos, dementes, desquiciados con esos espíritus que estaban en ellos, ¿no? Y dice, que en el versículo 19 dice, y toda la gente provocaba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Ahí es cuando le tocó a la mujer que tenía 18 años, estaba con su flujo de sangre, y entonces ya no podía caminar, ya estaba que se arrastraba, y pasaba, dice el Señor, por ese pueblo, y que decía ella, si tan solo yo le tocara el borde de su hábito, es que decía, el borde de su hábito. Entonces todos los apóstoles no querían, porque la gente se le amontonaba al Señor, y no querían que ella, la apartaban a ella, y dice que llevó tanto, era su fe, su amor y su dolor en la posesión que estaba ella, dice que arrastrándose llegó, y efectivamente le había tocado la puntita nomás del vestido, y dice que el Señor volvió y que dijo, alguien me ha tocado. Y los apóstoles dijeron, no, dice, así como hacen ahora, digamos, cuando va un presidente que va a sus custodios al lado, y dice que ellos que no para, porque la gente lo aprisionaba, y él que decía, alguien me ha tocado, porque venía salido un poder. Era porque le había tocado, y cuando volteó, dice que volteó y la miró a la mujer arrastrándose, y que efectivamente le había tocado más que él. Y le dijo, ¿qué le dijo? Si ustedes ya lo han escuchado, tu fe te ha salvado, tu fe le ha salvado. Eso es lo que tenemos que entender, hermanos, en lo que dice aquí. Muy bien. Sigamos en el versículo 20. Dice así, que el título dice, bienaventuranzas y ayes, dice, bienaventuranzas ayes, dice. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Es lo que, ¿quién hablaba? ¿Quién estaba diciendo eso? ¿Quién estaba diciendo? Nuestro Señor Jesucristo, porque Él estaba en la tierra entre nosotros, vivo, como hombre, como ustedes, como hombre, aquí entre la tierra. Y sépanlo bien, y les voy a repetir hasta alcanzar eso, es el único hombre de la tierra, hombre, como ustedes, hombre, así con sus huesitos, con su pielcita, hombre de aquí de la tierra, que es el único que está en el cielo intercediendo por los pecadores de este mundo, por toda la humanidad de este mundo. Es el único que está intercediendo, hermanos. Eso guárdenlo y quede grabado en su mente y en su corazón. Es el uno al que tienen que pedirle para la intercesión de todos sus pecados y sus culpas y sus arrepentimientos. Es el único que está intercediendo, hermanos. Por eso es que dice, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que, dice, ahora tenéis hambre, dice, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque seréis, dice, porque reiréis, dice, porque reiréis, dice, por eso. Ustedes que están con sus ojitos, porque miren mis ojos cómo están, que se me llena del sudor. Eso es lo que a veces no me hace ver bien las palabras de vuestro Dios. Pero tengo que, el Señor hará que se despeje todo esto. Miren lo que dice, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque seréis
dice, reiréis, bienaventurados, dices, reiréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparezcan, dice, aparten de sí, dice, y os vitupereen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Por causa del Hijo del Hombre. ¿Quién es? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué nos dice esto? Porque nosotros podemos ser cogidos, podemos ser despreciados, podemos ser que se burlen de nosotros. Es lo que tenemos que entender por la causa del Hijo del Hombre. Seremos insultados, aborrecidos, entregados, odiados, burlados, de todo. Dice, por eso es que dice, como malos por causa del Hijo del Hombre, o sea, por nuestro Señor Jesucristo, dice. Gozaos, dice, en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así, dice, porque así hacían sus padres con los profetas. ¿Quién era? Miren lo que dice. ¿Dónde están los profetas, hermanos? ¿En el Segundo Testamento o está en profecías? ¿Dónde están los profetas? ¿Con quién estaban los profetas en este mundo? ¿Con quién? ¿Los profetas con quién? Con el Padre, hermanos, no se olviden, con el Espíritu Santo, con Yahvé. Nuestro Señor Jesucristo es el mismo. Es el mismo, hermanos. O sea que estaba, como dice el Señor, en sombras y en símbolos para los postreros días que ahora estamos viviendo nosotros, hermanos. Por eso es lo que nos dice aquí, por eso es que dice, gozaos. En aquel día alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así, dice, mire, porque así hacían sus padres con los profetas. Con los profetas, y los profetas están en el principio cuando hablaba a Moisés, a Enoc, a Noé, hermanos. Dice, mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro... Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían vuestros padres con los falsos profetas. Hermanos, ¿y vendrán en este tiempo falsos profetas? ¿Sí o no? Sí. Ya están los falsos profetas, ya están engañando, hermanos. Muy bien. Ahora, para que entendamos lo que nos ha dicho el Señor, Jesús atiende a una multitud y bienaventuranzas, y ahí dice, vamos a entenderlo aquí cuando nos va a hablar el Señor más profundamente. Vamos a San Mateo, al capítulo 4, vamos ahí. Ya saben que eso está en Segundo Testamento nomás, hermanos. A San Mateo, al capítulo 4. Busquemos para que así ustedes puedan entender, si no, ¿cómo entenderían? Dice, al capítulo 4 y los versículos 23 y 25, 23 y 25, 4, 23 y 25, hermanos. Busquemos para así podamos entender las palabras de nuestro Dios. 23, ¿qué dice el Señor? Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando a las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, hermanos, para que entendamos las palabras de vuestro Dios. ¿Qué nos dice en el 25? En el versículo 25, ¿qué nos está hablando? ¿Qué dice? Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de otros lados, ¿de dónde? Del Jordán. ¿Ven? Le seguía la gente, por eso es que tenían la envidia y querían siempre encontrarle cualquier cosa, porque siempre lo perseguían para matarlo, porque sabían que decía que si él seguía, ellos ya iban a perder todo su poder, aquellos fariseos, aquellos escribas, aquellos que lo condenaron y lo mataron a nuestro Creador, hermanos. ¿Ven?
Entonces, vamos ahora a San Mateo nuevamente, al capítulo 5, San Mateo, capítulo 5, y los versículos 1 y 12, 5 hermanos, 5. Ahí nomás, San Mateo 5, ¿qué dice? Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. ¿Bien? Sus discípulos. ¿Y qué dice ahí? Ese es el sermón del monte y las bienaventuranzas, hermanos. Y en el versículo 12, ¿qué dice? ¿Qué dice en el versículo 12 del capítulo 5 de San Mateo? ¿Qué dice? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de quién, de vosotros, antes de nosotros, antes. ¿Y dónde están los profetas? Antes de nosotros, hermanos. Qué hermosura es entenderle la palabra de vuestro Dios. Vamos a Primera de Pedro, ahí nomás Segundo Testamento, a Primera de Pedro, hermanos, para que así entendamos la palabra de nuestro Dios. Está antecitos a Primera de Pedro, por Hebreos, busquemos a Primero de Pedro, hermanos, para que sí entendamos la palabra de nuestro Dios. Si no, ¿cómo entenderíamos? Vamos a Primera de Pedro para entender la palabra de nuestro Dios. Está antes de Apocalipsis, si es que buscamos. Primera de Pedro, porque hay también dos de Pedro, hermanos, ¿eh? Primera de Pedro, antes de Apocalipsis, o sea, los últimos libritos. A Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 14. Vamos para que así. A ver, ¿han encontrado? Está antecitos del Apocalipsis, ¿ah? Antecitos del Apocalipsis. Primera de Pedro quiere decir que tiene un mito adelante y recién viene la P y vienen los números. Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 14. Versículo 14. Miren lo que dice la palabra de vuestro Dios. Miren lo que dice así. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque Él dice, el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Dice, ciertamente de parte de ellos, Él es más premiado por, ¿qué dice? ¿Han encontrado, hermanitos? Sí, para que entiendan. Sí. ¿Han encontrado? Sí. A ver, lee entonces para ver si están encontrando. Versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es rasgado, pero por vosotros es glorificado. Está, ¿ven? Es lo que tienen que entender cuando dice buenos administradores de la gracia de Dios. Son los administradores los que entienden y llevan su palabra como dice el Señor. ¿Ya? Es lo que tenemos que entender. Por eso que dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Dice que ciertamente de parte de ellos es las maflenes, de parte de ellos, dice, pero por vosotros